Bendito Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad?, de estar en la presencia de nuestro Dios, porque es día de alabanza, es día de adoración a nuestro Dios, pero también es día del consejo de la palabra del Señor. Es momento de entrar a la palabra del Señor. El Señor ya nos estuvo escuchando alabarle, glorificarle, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a escuchar al Señor, a escuchar la palabra de nuestro Dios, escrita en esta guía, bendito el Señor, que es las Sagradas Escrituras. Y para eso los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8, para iniciar esta preciosa palabra. Libro de Esdras, capítulo 8, en su versículo 21 al 23. Vamos a usar estos tres para iniciar esta palabra, bendito Dios. Libro de Esdras, capítulo 8, en su versículo 21 al 23. Amén. Bendito el Señor. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Bendito el Señor. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Este Esdras, mis hermanos, estaba yendo hacia Jerusalén, ¿verdad? Estaba yendo a reconstruir las cosas del templo del Señor. Bendito el Señor, porque al Señor le ha placido habitar en Jerusalén. Bendito Dios. Y entonces cuando Esdras estaba reconstruyendo el templo, o estaba trabajando para la obra del templo, dice la palabra del Señor que el sacerdote Esdras le había pedido todo lo que necesitaba, ¿verdad? Y dice que había convocado una asamblea y todos dieron de su propia voluntad, o sea, de su propio corazón, dieron para que se hiciera toda la obra del Señor allá en el templo. Amén. Gloria a Dios. Y esto me lleva, mis hermanos, a que cuando uno está presto para la obra del Señor, no necesitas de andar haciendo tantas cosas. Simplemente, hermanos, necesitamos estar en comunión, necesitamos estar en un solo pensamiento. Y nuestro pensamiento siempre es la obra del Señor, no pensando en nuestros propios beneficios, sino en la obra de nuestro Dios. En este caso, Él dice que publicó un ayuno, pero no lo publicó como los fariseos, sino cuando dice publicó, se refiere a convocó un ayuno delante de toda la congregación, delante de todo el pueblo, y les dijo que allí junto al río, para afligirlos, o sea, los reunió para afligirlos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando está uno aguantando el hambre se aflige, ¿verdad? Se siente uno mal, mayormente cuando no estás acostumbrado a ayunar. Pero ese ayuno, mis hermanos, es para clamar al Señor, afligirnos delante del Señor, para que crezcamos espiritualmente. Y cuando nosotros nos doblegamos delante de nuestro Dios, entonces somos fuertes y tenemos la protección de nuestro Dios. Amén. Bendito Dios. Muchas veces parece lo contrario, pero eso es para que nosotros realmente nos confirmemos en la fe, bendito Dios. Ahí es donde se ve el que realmente va a mantenerse firme en la fe. Entonces dice que estaban ahí para afligirlos, para solicitar que el camino, para solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mis hermanos, cuando nosotros nos paramos en la brecha,
estamos, ¿verdad?, como sacerdote Esdras, estamos clamando para que Dios abra camino derecho para nuestras familias, para que vuelvan, o más bien para que entren en el camino y los que se hayan alejado vuelvan al camino del Señor. Y vamos a hablar precisamente de los caminos hoy. Y me gustó la palabra de entrada que trajo mi hermana. Era que los caminos del Señor son rectos. Y estaba diciendo ahí el sabio Salomón que los caminos del perverso son torcidos y van de continuo a hacer el mal. Bendito Dios. Y esta palabra o este tema se llama ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Bendito es el Señor. Es muy importante. Dice la palabra del Señor, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el mejor camino. Pero la gente, normalmente, mis hermanos, la mayoría de la gente piensa que ya está en el camino correcto, piensa que ya estamos en la religión correcta, cuando está erróneo todas las cosas, pero se afirman en ese camino que han aprendido desde el principio porque ahí nacieron y ahí se han de morir, dicen. Pero es algo, mis hermanos, que está atrapado su corazón, está atrapado en las cosas de las tinieblas. Bendito el Señor. Entonces, por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos guía porque Él es el verdadero camino. Él dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. No nos puso ningún otro medio. Si Él hubiera querido, les hubiera dicho, hey, pídanle a María que ella va a interceder por ustedes. Pídanle a cualquier santo otro de los que tienen ahí que ellos van a interceder. Mentira. Dijo, no. Nadie va al Padre si no es por medio de mí, porque yo soy el único camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Todo lo demás es mentira. Todo eso que dicen que de las imágenes que son buenas, eso es mentira. Todo lo que es de idolatría es mentira. Había uno de esos que enseñan las doctrinas de otra religión, de los idólatras, y decía que el hacer imágenes y adorarlas era algo normal porque Dios nos lo enseñaba. Mentira del diablo. ¿Y saben dónde se afirmaban? En que dice que Dios mismo le mandó a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Pero ¿saben por qué lo hizo el Señor? Porque era la imagen de lo que había de venir. Y no lo dijo para que se adoraran. Dijo para cuando miren a la imagen sean sanos. No dijo para cuando miren la imagen lo adoren y se postren y la reverencien. En ninguna manera. Y eso fue porque ellos pecaron contra Dios. Pecaron contra el Dios Altísimo. Y dice que el Señor les mandó un gran castigo, que les mandó serpientes para que les mordieran. Y morían el pueblo de Israel. Y entonces ellos estaban pidiendo misericordia. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en medio, para que todos aquellos que la miren, los que están mordidos de serpiente, sanen. Para que se sanen. ¿Por qué? Porque es Dios el que había mandado eso. Porque era Dios el que había puesto ese mal. Y ahora estaban volviendo a ver lo que Dios les estaba mandando. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. También dijo el Señor, así como levantó la serpiente de bronce en el desierto Moisés, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Bendito Dios, mi Cristo mismo lo dijo. Así como se levantó la serpiente de bronce, así es necesario que yo me levante. Bendito de Dios. Para que todos los que miren a Él sean salvos. Hay un canto que dice que una mirada de fe es la que salva al pecador. ¿Eh? Una verdadera mirada de fe, pero puestos los ojos en Jesús. Esa es la verdadera mirada. Una mirada de fe es mirar como ve Jesús, o mirar hacia Jesús. Esa es una verdadera, no es una fe común y corriente como la del mundo, porque el mundo está llena de falsas cosas que dicen que tienen fe. Todos tienen fe en algo y dicen que ese es el camino. Unos tienen fe en un Buda, otros tienen fe en otros ídolos diferentes,
La Iglesia Católica se fue más allá porque hizo estatua de efigie de varón y de hembra, que está penado por la ley de Dios también. Amén, sí, Señor. Pero pensó que por hacer efigie de hombre o de mujer, ya con eso le iba a pegar. Pero contra la verdad nunca va a ser posible eso. Amén, gloria Pueden hacer lo que quieran. Pueden decir, este es tu Dios, como le dijeron al pueblo, mira aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Mentira del diablo, era un becerro hecho de oro nada más. El oro no iba a salvar a nadie. Aunque fuera un becerro muy costoso de mucho oro, no va a salvar a nadie. Aunque esas personas hagan unas esculturas muy bonitas de material que sea, porque hay unos muy buenos artífices y lo pintan bonito y todo, pero es un camino erróneo. Es un camino de perdición, porque todo el que vea por esos caminos se va a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque está yendo contra la ley de Dios. Amén. Si Dios te dice no vayas por ese camino y tú vas, eres semejante a un ciego, porque no quieres oír, no quieres ver, y tú quieres ver bajo tu propio entendimiento. Una cosa, mi hermano, una cosa. Cuando las personas, mis hermanos, se dejan llevar por las convicciones de su propio corazón, se van a perder. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos en victoria. Amén. Vamos en victoria. ¿Por qué le digo esto? Proverbios también dice, 4:12 de Proverbios, 14:12, perdón. Dice, hay caminos que al hombre parecen rectos. Todas las personas piensan que su camino está derecho. Estamos caminando bien. Yo tengo a Cristo. Les dice uno, oye, te hace falta Cristo en tu corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Quién dice que no lo tengo? Mentira del diablo, no lo tienes porque andas haciendo otras cosas que están en el mundo. Cosas diferentes que la Biblia no te los permite. La palabra de Dios te los está diciendo que están mal. Entonces tú no puedes decir que tú tienes a Cristo en tu corazón. Es una mentira que te han metido. Es una mentira que tú tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habita en inmundicia. Amén. No habita en las cosas que están inmundas, que hacen lo contrario. Usted piensa que el Espíritu Santo está en una persona que tiene una palabra que avienta sapos y culebras. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en ese templo? No. El Espíritu es santo, la misma palabra lo dice, Espíritu Santo. No dice espíritu de inmundicia. Dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Entonces, Aleluya. ¿qué le está pasando al pueblo? Y estoy refiriéndome al pueblo de Dios, porque ahí hay pueblo de Dios que tiene esa mentalidad de decir palabras. Y escucha la palabra que los corrige y ellos siguen en lo mismo. ¿Qué pasa? Que no han entregado su corazón. Y piensan que así van a estar bien y la palabra dice claramente que así no es. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es iniquidad? Pues todo lo malo, todo lo que tú hablas. Si es cosa del enemigo, es iniquidad. Amén. Entonces, ¿cómo puedes tener el nombre del Señor en tu boca y hablar tantas cosas del mundo? O sea, toda grosería. No puedes. No puedes hablar de Dios y ser un borracho. Sí, amén. No puedes. O ciertamente puedes, porque muchos borrachos en sus borracheras están hablando de Dios. Pero quién sabe de cuál Dios será, porque el Dios mío no es de borrachos. El Dios todopoderoso no es de gente borracha. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya, te alabamos, Cristo. Y entonces dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Tú puedes decir lo que tú quieras, que tu camino está bien, pero Dios no se puede equivocar. Tú no puedes tener más razón que Dios, porque Él es Dios, es el más alto y sabio Dios. Aleluya, sí, Señor. Y nosotros somos hombre, hechura suya. Somos barro en sus manos. Y Él nos quebra así cuando Él quiere. Ustedes conocen un alfarero o un herrero que hace puertas y ventanas. Si alguna no le quedó bien, la desbarata. Yo que trabajo en la carpintería, si hice una cosa mal, la voy a desbaratar porque no está bien. Así es el Señor con nosotros.
Si va viendo que no, algo no está funcionando en ti, tiene que quitártelo. Sí, amén. Bendito es su nombre, aleluya. Entonces, el camino del necio es recto, ¿verdad? Eso dice la palabra. ¿Sí? Amén. El camino del necio es recto, en Proverbios 2:15, pero le voy a decir cómo, no se alarme. Es recto ante sus propios ojos, ante sus propios ojos. O sea, yo estoy bien, yo estoy en rectitud. Ante sus propios ojos está recto, eso es claro. Pero ¿qué dice? Mas sea mas el que escucha el consejo es sabio. Sí, amén. El que escucha, wow, ese hermano tiene razón. Voy a ver qué hay ahí en la escritura. Ese es sabio y se aparta del mal. El sabio ve el mal y se aparta. Sí. Pero el necio es sabio ante sus propios ojos. O sea, él lo ve así que él es sabio. Por eso dice también la palabra, deja al necio con su necedad. Tampoco no puedes estar debatiendo con él. No se puede. Porque va a terminar uno enojado. ¿Por qué? Porque él no va a hacer nada por cambiar porque es necio. Por eso dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Él está tocando, Él no va a estar todo el tiempo ahí esperando que tú le abras. Sino que si estás debatiendo con Él, pues Él te va a dejar en tu necedad. Deja al necio con su necedad. Sacude tus piecitos, sigue adelante. Llega a otra casa que allá te pueden escuchar. El que te reciba, recibe al Hijo. Bendito el Señor. Y entonces, este varón, Esdras, volvemos a Esdras, dice que se afligieron para solicitar el camino derecho. Derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pon tus ojos o pon tus caminos en el Señor. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Bendito es el Señor. Pero si nosotros queremos seguir nuestro propio camino, o sea, sin ayuda del Señor, sin reconocerle a Él, nos vamos a tropezar. Y ese tropiezo es de caída. Ese tropiezo puede llevarnos a la perdición. Por eso no hay que desviar los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Esdras dice que ya no quería decirle nada al rey, pues él ya le había dicho. Yo les puedo decir a la gente, ¿verdad? Fíjense que yo les predico de un Dios poderoso, que Él no pierde ninguna batalla, y Él donde quiera que yo vaya me va a proteger y me va a librar del malvado, eso dice su palabra. Amén. Entonces, como yo ya dije todo eso, no le dijo al rey, hey, pues mándame unas escoltas conmigo porque llevo muchos bienes para allá y de repente me roban por el camino. Dice, me dio vergüenza pedirle eso al rey porque yo le había hablado de las grandezas de mi Dios. O sea, tú tienes que, Dios mío, respáldame porque yo hablé de ti. No se guió por sus mismos pensamientos. Dice, yo voy a invocar al Señor y voy a reunirlos todos para no ir y pedirle más al rey, porque pues yo ya puse en grande al Señor, el nombre del Señor. No le voy a ir a poner en vergüenza ahora, porque yo ya le engrandecí. Ahora al Señor, pues tú respáldame, tú protégeme por el camino. Pero tenía que afligirse delante de Dios. Muchas veces no queremos afligirnos delante de Dios. Hay cristianos que no quieren afligirse delante de Dios. Y viven una vida así facilita. Eso se llama, ¿cómo se llama? Eso sí se llama religión. Muchos van a la iglesia de vez en cuando, muchas veces hasta cuando tienes necesidades, cuando más vas a la iglesia. Y qué bueno, porque los necesitados necesitamos de Dios realmente. Pero, ¿por qué no buscar al Señor? No en nuestro propio camino, sino en el camino del Señor. Amén. ¿Por qué tenemos que dejar que nos llegue el agua hasta acá, hasta el cuello? ¿Saben qué es sentirse con el agua hasta el cuello si no saben nadar? Que te llegue el agua aquí y si sabes que si te tropiezas te vas a sumir y te vas a perder. Eso es tener el agua hasta el cuello. Porque ya no vas a saber qué hacer. Y entonces ahí es cuando pides ayuda. Pues tú sabes que si nadie va a estar a tu lado te vas a ahogar. Eso es tener el agua hasta el cuello. Y entonces sí clamamos a Dios. El pueblo de Dios, cuando los entregaban a sus enemigos, entonces se acordaba del poder de Dios y clamaban a Dios. Sí. Y Dios tenía misericordia de ellos. Pero qué necesidad hay de sufrir. ¿Por qué la gente tiene que tirarse al sufrimiento así por su propia voluntad? Y aún estoy hablando a los cristianos, porque aquellos de allá afuera
pues ciertamente están fuera de las cosas de Dios. Mas sin embargo, para ellos hay misericordia. Para ellos también es la palabra de salvación. Para ellos también es el clama, a mí yo te responderé. Porque Cristo murió por todos. Por todos. Bendito sea nuestro Dios. Y hermano, ¿y por qué no se van a salvar todos? Dice que entonces muchos van a ser perdidos. Porque ellos quisieron. Porque dice la palabra del Señor que aquellos que van a ser lanzados al lago son unos que no quisieron el Evangelio. Los que se rehusaron a creer en el Evangelio. ¿Será un pecado eso? Es un pecado. Es un pecado porque si andas tú en maldad y todavía rehusas a recibir o aceptar al Hijo de Dios como Salvador, o sea, como si no creyeres que Él te salvó ya, es un grave pecado. Por eso dice, el que creyere será salvo y el que no creyere ya es condenado. O sea, se condena automáticamente él solo. No que Jesús lo condene, porque Él le lleva la salvación, se la puso ahí. Pero Él no la quiso. El 22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen de los enemigos, del enemigo en el camino. ¿Por qué decía esto? Porque él llevaba muchos bienes, el templo era grandísimo y toda la gente se reunió y dieron grandes cosas. O sea, todos cooperaron y llevaban muchos bienes. Por eso él pensaba que los podían asaltar y acabar con todo eso. Pero clamaron a Dios para que guardara todas las cosas, que guardaran a sus familias, a sus hijos y que guardaran los bienes que llevaban. Bendito es el Señor. Bendito el Señor, amén. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿No dice usted eso también? La mano del Señor está para todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está atento a sus oídos, está atento a la oración del justo. Sí. Entonces nosotros hablamos de su grandeza. No podemos decir lo contrario porque no es así. Pero desafortunadamente hay quienes hablan de eso, pero la primerita enfermedad corren con el doctor. En vez de que clamen a Dios, corremos con el doctor. Y entonces no dice, clama a mí y yo te responderé. Se le olvidó ese versículo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. O sea, yo te enseñaré, te mostraré mi poder, que si tú me honras, yo te voy a honrar. Yo te voy a salvar, yo te voy a sanar. Yo salvaré a tus hijos, dice en Isaías. Pero solamente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo principal. ¿Y cuántas veces nosotros hemos afligido nuestro cuerpo por un familiar? ¿Cuántas veces hemos afligido nuestro cuerpo? Señor, te voy a dar un ayuno de 3 días por mi hijo. Te voy a dar un ayuno de, no sé, los días que tú me pidas, Señor, por mi madre. Voy a afligir mi espíritu delante de ti. Amén. Para que los salves. Bendito Dios. Eso es lo que nos hace falta como iglesia. Individualmente también. Este hombre lo hizo, convocó a la multitud. Y cuando uno se convoca así está mucho mejor, porque en la unión, mis hermanos, está el poder de Dios. Cuando todos los hermanos se juntan en un solo propósito, el Señor se complace y está ahí. Porque dice su palabra, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, yo lo haré. Gloria a Dios. Si se ponen de acuerdo y piden en algo, yo lo haré, dice el Señor. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que es bueno cuando uno convoca un ayuno congregacional. Sí, bendito. Pero un verdadero ayuno, mis hermanos, no un ayuno de medios días. Que ya uno se levanta ya como a las 9 y a las 11 y a las 12 ya estás comiendo. Eso no es ayuno, es un desayuno. Amén. Entonces no podemos decir que es un ayuno. Y un ayuno se trata de oración, se trata de ir y estar reunidos en oración y en alguna enseñanza como congregación, porque es una congregación. No es para ir a perder el tiempo, sino para realmente hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Cuidado.
Porque una vez que está uno en el camino y empieza a hacer abominación a Jehová, ¿qué dice qué? ¿Más qué? Más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, tú no puedes, después de estar en la verdad, tú no puedes habitar en la mentira. Después de estar enseñando unas cosas rectas del Señor, no puedes venir y traerles otra doctrina diferente por hacerle caso al hombre. Por hacerle caso a otras enseñanzas, tú no puedes cambiar la doctrina. Amén. A Balaam se le hizo fácil andar por otro camino, en el cual el Señor no lo mandó. Y ahorita no lo va a decir Pedro. Bendito el Señor. Dice abominación, el 15:9 de Proverbios dice, abominaciones a Jehová. Oiga, para aquellos que dicen que no hay problema, no hay problema. Sí hay problema. Abominación es a Jehová, es el camino del impío. Es abominación a Jehová. ¿Y qué es impío? Yo siempre les he explicado eso. ¿Qué es impío? Pues aquel que actúa impiamente, que no tiene piedad, aquel que está en las cosas de Dios, pero que anda siendo peor que los de afuera aún todavía. Y digo peor porque él ya se supone que tiene la palabra del Señor en su boca, de continuo está alabando al Señor, pero obra impíamente. Entonces eso son abominación para Dios. Eso no es cualquier cosa, abominable. O sea, no te soporto. Eso es la parte esa, abominación. El camino del impío. Todo aquel que anda haciendo maldad, estando congregado o congregándose, es abominación al Señor si está haciendo lo malo. ¿Por qué cree que le dijo un pueblo que estaba reunido, hey, a uno les dijo, hey, a una ocasión les dijo a unos, hey, no ayunen como el día de hoy, hombre. ¿Para qué ayunan? Ayunan para ustedes nada más. Porque para mí no me sirve ese ayuno. ¿De qué sirve de que anden con sus rostros demudados, demacrados, si andan haciendo todo lo malo? Tú no puedes andar haciendo cosas abominables y querer ayudar y ayunar para agradar a Dios. No puedes, no le vas a agradar. Yo una vez le dije a mis hermanos, ¿para qué se malpasan de embalde cuando uno está así? Ni se malpasen mejor. O hacemos las cosas bien o mejor ni hagamos nada, porque para Dios es todo o nada. No podemos estar a medias. Amén. Porque ahí en la palabra me dice que los que están tibios, y los que están tibios es así un término medio. O sea, una patita afuera y otra arriba. Eso los vomitará el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que o para el Señor es todo o no es nada. Amén. Él mismo lo dice. Mejor fueras bien caliente o de plano no me conocieras. Porque como ya me conoces, peor es para ti. Santo. Sí. Eso es terrible. Dice, y el alma al que sigue la justicia, él ama al que sigue la justicia. Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le gustan. Me encanta ese versículo. Ama a los que le aman y dice, y entonces va a decir, oye, mi hermano, en todos aquellos pecadores, no dice que también los ama. Amén. Tanto amó Dios al mundo, o sea, a todos, que dio a su Hijo unigénito. Amén. Entonces sí lo ama, pero no lo ama de la misma manera que ama al que es obediente. Es muy diferente. Los padres, mis hermanos, terrenales a veces tienen un problema, que les dan prioridad a algunos hijos. No estoy diciendo que todos, pero algunos padres dan prioridad a un hijo siempre, tienen un consentido. ¿Sí? Y saben que está mal y les hace cosas feas para ellos y los otros se portan bien y él sigue siendo el consentido. Yo no sé, yo no entiendo eso, pero así es desafortunadamente, él sigue siendo el consentido. Dios no es así. Dios solamente al que hace la voluntad de él. Ese es el consentido. Amén. Los otros sí los ama, pero esos que hacen su voluntad, a eso los ama, ese es el consentido de él. Amén. Bendito el Señor. Señor. No es que esté haciendo disensión, ellos se están alejando de Dios. Dios los quiere tener todos reunidos. Dios quiere amarlos a todos igual. Sí, Señor. Quiere tenerlos todos consentidos de la misma forma, pero ellos no quieren ser consentidos.
Ellos nomás quieren ser amados así. De nada les va a servir. Porque nomás a los consentidos se lleva papá. Nomás a los consentidos se va a llevar. Gloria a Dios. Los demás se van a quedar afuera realmente lamentándose. Señor. Entonces es abominación el camino del impío. Por eso dice Jesucristo claramente, nos dio una enseñanza grande. Nos dice en su palabra, entrar por la puerta estrecha. Amén. Entrar por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Sí. Y muchos van por él. Nadie quiere entrar en una puerta angosta. Nuestro camino es angosto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caminar de Cristo, el mantenerse en santidad, si andamos mundanitos nos cuesta. Al principio nos cuesta porque volvemos otra vez a lo mismo y volvemos a lo mismo muchas veces. No te digo que todos, qué bueno, gloria a Dios por aquellos que se meten de lleno luego. Pero a mí me costó. Yo regresaba, como dijo Pedro, como el perro que vuelve al vómito otra vez. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Hay personas que después de haber conocido a Cristo, y eso es horripilante. Digo horripilante, mis hermanos, porque saben lo que hace el perro, ¿verdad? Cuando vuelve a su vómito. Eso es asqueroso. Eso, no hombre, está feo. Bueno, pues se imaginan, así mira el Señor al que se regresa al camino otra vez del mal. O sea, una vez lavándolo el Señor, ¿cómo es posible que ya conociendo al Señor te regreses a enlodar otra vez como la puerca lavada? Eso es volver al camino de perdición otra vez. Por eso dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin va a ser de muerte, es de muerte. La paga del pecado es muerte. No puedes desviarte del camino. Sigue el camino, la senda que es Cristo Jesús. Entonces, entrar por la puerta estrecha, porque ahí es el camino de la salvación. Aunque te cueste al principio, tú busca la santidad, guárdate para Dios. Te costará al después, pero después lo vas a disfrutar porque vas a estar siempre en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo vas a disfrutar más cuando veas que el Señor te ha levantado y vas a cenar con Él. Ahí lo vas a disfrutar mucho mayor todavía. Lo vamos, porque yo también quiero. Entonces, luchemos por eso, mis hermanos. Entonces dice, porque la puerta o el camino ancho lleva a la perdición y muchos van por él. La mayoría de la gente no quiere entrar por el camino estrecho, por la puerta estrecha, porque prefieren ir cómodos en el pecado. Y tienen la esperanza de salvarse ahí. Tienen la esperanza de que paguen una misa y lo saquen de ahí, de ese lugar de tormento. Pero de ahí nadie lo puede sacar, ni siquiera Cristo, porque eso iría contra su naturaleza. Porque Él ya dijo, ya estableció. Amén. Por eso es tanta su misericordia. Por eso muchos duran tiempo, años haciendo lo malo. No saben que es la misericordia de Dios. Pero llega el momento de que tienen que partir de este mundo. Pero unos dicen, es que ya pasó a mejor vida. Mentira del diablo. Si andaba impíamente o si andaba mundano, no va para mejor vida. Va para peor vida. Y ciertamente es vida, porque Dios nos hizo para la eternidad. Amén. Nosotros decidimos en qué eternidad queremos vivir. ¿Con Él o en el lago de fuego? Porque ahí va a ser el final. Sí. El tormento que está ahorita, ese es nomás como un refrigerio. Porque cuando venga realmente el lago de fuego, mis hermanos, ahí es por la eternidad, porque dice que el gusano de ellos no morirá, nunca muere. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí sí le van a decir, ahora sí, Señor, ahora sí creo en ti. Sácame de aquí. Te vas a ir demasiado tarde. Tuviste tu tiempo, tus años. Te predicaron el evangelio y no lo quisiste. Ya no hay tiempo. Dios estableció el tiempo y las edades. Bendito Dios. Y saben que cuando nosotros estamos en mayor pecado, acortamos nuestros días. Lo dice un versículo. Dice, honra a tu padre y a tu madre,
para que tengas largura de días en la tierra, para que tus días no sean acortados en la tierra. Amén. O sea que si se porta uno mal con los padres, más pronto se va para abajo. Estoy hablando, más pronto se muere. Más pronto se le quita la oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque se está portando mal. Vamos a 2 de Pedro, rapiditamente. Ya vamos a terminar. 2 de Pedro 2:10. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Bendito es el Señor. 2 de Pedro 2:10. 2:10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian ¿qué? El señorío. O sea, desprecian el tener al Señor Jesucristo como su Señor. Y cuando uno tiene a su Señor, está sujeto a su ley, está sujeto a lo que Él diga. Pero sin embargo, hay hasta cristianos que no quieren recibir su ley, que dicen que no, que nomás su gracia. La ley no la quieren, porque la ley les descubre el pecado. Y como saben que están descubiertos, no quieren que se los descubran, no quieren venir a la luz. Dicen y hablan de la luz, pero están en tinieblas. No les ha amanecido, dijo Isaías. No les ha amanecido. Aunque hagan lo que hagan en la iglesia. Si no reciben la corrección, no reciben el señorío de Dios, no pueden entrar al reino de los cielos. Porque dice claramente su palabra, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Lo que yo les enseño, el que hace eso, ese va a ser salvo. Sí, Señor. Bendito Dios. Pero en todos aquellos que no reciben la corrección, que creen estar en buen camino, pero no lo están, no les va a valer que le digan Señor, Señor. Y no quiero ser repetitivo, pero allá en ese momento va a haber algunos coladitos. Hay una versión de la Biblia que dice, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre pusimos manos y sanaron. Entonces quiere decir que tenemos derecho a vivir acá. No os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos hombres eran pecadores, son pecadores y hablan y hacen cosas nombrando a Dios, viviendo como cristianos, pero no son cristianos verdaderos, no son genuinos. Entonces a esos les tiene reservadas esas palabras el Señor. No os conozco, hacedores de maldad. Salir fuera de mi presencia. No puede soportarlos. No pueden estar ahí. Y eso lo dice, usó esa parábola para que no nos confiemos. Por eso dice claramente, mejor mirad que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No os regocijéis porque los diablos se te sujeten. No te regocijes porque tú pones manos y sanan. Porque no eres tú. Es mi misericordia la que está fluyendo. Pero la gente a veces se extravía y se infla porque piensa que Él es el que está santificado. No, es Dios porque está usando su nombre. Y su nombre es poder. Aleluya. Entonces, mis hermanos, no te regocijes por lo que haces, porque hables muy bonito de parte de Dios, porque va a haber muchos predicadores que no van a entrar también. Va a haber muchos cantantes que no van a entrar y alabar, grandes salmistas, dicen, pero eran concertistas. No van a entrar porque ya no aceptan la corrección de Dios. Y alaban al Señor y cantan muy bonito, la verdad. Pero también han metido música mundana. Entonces, ¿cómo pues queremos agradar a Dios así? Entonces dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, cuando dice siguiendo la carne, quiere decir que hacen lo que les viene en gana. Los que la carne les manda, eso hacen. Hay un dicho mundano que dice al cuerpo lo que pida, son puras tonterías del diablo. ¿Sí se recuerdan de ese dicho? Andan en la carne. Es una mentira del diablo que les ha puesto y así andan muchos cristianos, dándole vuelo a la carne como si uno hubiera sido llamado a inmundicia. Y queremos alabar al Señor así, queremos irnos con Él así, no se puede. No
os engañéis. O sea, Dios no puede ser burlado. ¿Para qué se engaña uno? Hay que aceptarlo. Nosotros no podemos engañar al Señor. Dios sabe a dónde vamos y qué hacemos. Esa es la realidad. Aleluya. Si sabe aún nuestros... Oiga, hay una parte que dice que vamos a ser juzgados hasta por nuestros propios pensamientos, por nuestras palabras. Y muchos ni se preocupen ni avientan tantas groserías, mis hermanos, de su boca. Y hoy en la predicación que hay, todos aquellos groseros no van a entrar, aquellos, y ellos siguen igual. Yo no sé si no escuchan o les da igual, no sé, a veces yo no entiendo, pero bueno, de todo hay en la vida del Señor. Por eso no me alarmo, porque escrito está, de todo hay. Pero eso no quiere decir que eso les va a servir a ellos. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Aleluya, bendito el Señor. Bendito. Seguimos ahí, adelantito en el 15, en adelante. Ahí en 2 de Pedro 2:15 en adelante. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ciertamente van a tener un premio por andar en la maldad, pero ese premio no es agradable. Esa es perdición, ese es castigo. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La palabra siempre les dice, a nosotros ya el Señor no nos manda un burro, que nos habla, que nos hable, perdón. Ya el Señor en ese tiempo usó para engrandecer su nombre y para decirle, hey, ¿cómo es posible que este animal entienda más que tú? Él mira el ángel de Jehová con la espada desenvainada y tú no la miras por tu ceguera de ir en el camino que tú piensas. Tú a fuerzas quieres ir con ese rey para que te mande a maldecir al pueblo de Israel. Cuando yo ya te dije que no tenías que ir y tú a fuerzas quieres ir, así está el pueblo. Y así está la gente de afuera, les llega la palabra y no quieren agarrarla. Les dice el Señor que los va a castigar y no la creen. O lo creen por un momento, pero llegan las cosas de este mundo y los dejan otra vez. Es como la semilla del buen sembrador. ¿Qué quiere decir eso? Que no caen en buena tierra, no se disponen. Pero bendito Dios por aquella tierra que se ha recibido la buena semilla. Aleluya. Y siguen predicando el evangelio de verdad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por ello. Amén. Dice, han dejado el camino recto. Han dejado a Jesucristo. ¿Por qué? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Sabe qué hacen esos predicadores, esos pastores? Que se desvían de la verdad, del camino, y empiezan a meter otras doctrinas. Maldicen al pueblo de Dios. Santo. Porque les están llevando otras doctrinas que no son correctas y eso los hace perderse. Los hace perderse al pueblo de Dios. ¿Por qué cree que Dios castigó a ese profeta? Ese profeta, su pecado fue muerte. Despuésito de que hizo todas esas cosas. No sé cuántos altares hizo allá con ese rey. Por la desobediencia del Señor fue castigado. Por desobedecer la palabra de Dios. Dejó lo derecho cuando Dios ya le había dicho que él lo quería para bendición y se prefirió ir al camino de maldecir. Porque ese rey lo había mandado traer para maldecir al pueblo de Dios. Y eso es lo que no debe uno hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno lleva una falsa enseñanza, los estamos maldiciendo porque los hacemos errar del camino. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta esa bestia. Estas personas, estos son fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente sin agua? Pues ahí está nomás el puro parapeto y no tiene nada, está seco. Ni una lágrima echan por la oración del Señor, nada. Y cuando uno dice que debe uno de orar con lamento y lloro,
estando contrictos y humillados delante de Dios. Cuando uno tiene esa contrición y esa humillación delante de Dios, uno, mis hermanos, está llorando realmente de verdad. Pero hay de aquellos que no sueltan una lágrima por el Señor. ¿Por qué? Porque están secos, son nubes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdad, se han alejado del camino y así andan enseñando a otras personas. Y aunque les llegue otra persona y les diga, hey, fíjate que la palabra del Señor dice así, tú estás haciendo mal, ellos no quieren entender, están cambiando el camino, están cambiando la enseñanza y aunque te digan que sí es cierto, pero no quieren hacerlo ya. Al profeta Jeremías le decían, háblanos de parte del Señor y lo que Jehová diga, eso haremos. Y no lo hacían. No lo hacían. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, si hay personas que ya habían huido de las falsas doctrinas y caen en una iglesia que les hablan de otras cosas del error también, o sea, vuelven a lo mismo otra vez. O sea, se salen de una doctrina porque querían recibir una buena doctrina y resulta que esto ya se la cambiaron también. ¿A dónde es donde llegan? A perderse nuevamente. Entonces dice que los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los prometen, oye, ¿qué les prometen? Libertad. Oye, somos libres en Cristo Jesús, somos libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ciertamente es así, pero lo están diciendo nada más, porque le están enseñando todo lo contrario. Ahí no hay libertad. Ahí no hay libertad, hay libertinaje, porque es un brinquerío que tienen, pero no hay libertad del Espíritu de Dios, porque donde hay libertad del Espíritu de Dios, hay poder de Dios. Y hay un mover del Espíritu Santo, pero de verdad que todos lloran a la presencia de Dios, unos danzan a la presencia de Dios. Ahí hay libertad. No es el libertinaje, es esos brincos que tienen, esos gritos, esos chiflidos, hasta chiflidos parece que están en cantina, chiflando. Eso es verdad. Pablo nos dice claramente que nosotros no debemos andar en desorden. Tenemos un Dios de orden. Y no es un Dios de confusión tampoco para que esté preocupado si sí es cierto o no es cierto. No, el espíritu que Dios da no es un espíritu de confusión, porque Dios no es confusión. Amén. Estamos en la verdad. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo te van a ofrecer libertad si ellos no derraman ni una lágrima delante de Dios? ¿Cómo te van a ofrecer libertad? No pueden, no te pueden enseñar, no te pueden decir, vamos a la presencia del Señor, porque ni ellos mismos se pueden meter. ¿Cómo ni siquiera te van a decir, vamos? Pueden usar falsas repeticiones nomás. Amén. Aleluya. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Les dice algo esta palabra? Dice el Señor Jesucristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Señor. Y el pueblo dijo, ¿cómo dices seréis verdaderamente libres si nosotros somos libres? Nosotros somos hijos de Abraham. Ah, sí. Si son hijos de Dios, entonces ¿por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Por qué te ofendes con la palabra que yo te hablo? El que es de Dios se goza con la palabra. Sí, Señor. Juan el Bautista se alegró con Jesucristo y le dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, mi carrera aquí termina, pero Él va para arriba. Yo vine a dar testimonio de la luz. Dice, pero el amigo se goza juntamente con el esposo. Así dijo. El esposo es el Señor.
Nosotros somos el amigo y somos la novia del Cordero. La iglesia es la novia del Cordero. Y vamos a tener unas bodas. Bendito el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una cena con el Señor para celebrar, mis hermanos, la victoria del reino de Dios. Eso va a ser las bodas del Cordero. Ese va a ser el gran día cuando nuestro Señor te diga, ven, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y siéntate conmigo en la mesa, vamos a cenar. Eso será hermoso, mis hermanos. Si esto es hermoso, si esto les parece hermoso, estar siempre reunidos en su nombre y sentir el gozo del Señor, allá va a ser mayor todavía. La gloria va a ser mayor todavía. Bendito el Señor. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser fiel al Señor. Que cada culto, que cada servicio, mis hermanos, no nos caiga de peso como si tuviéramos que, es un gran compromiso, estoy cansado, pero todavía no tengo que hacerlo. No, hay que venir con necesidad de Dios. Señor, yo voy porque yo sé que ahí hay bendición. No voy a fuerzas como si me llevaran arrastrando, no. Hay hermanitos que van así como frenándose porque no los quieren, no los pueden dejar sus padres en las casas. Los llevan a fuerzas. Y quizás están hasta en alabanza, sirviendo al Señor. Y les cuesta ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo pues podemos agradar al Señor así? Si cuando dice entrar por sus sendas con acción de gracias, con alabanzas, no dice con la boca así estirada, enojados, porque nos llevaron. Yo no quería ir, pero me trajeron. Entonces, es buscad al Señor con gozo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Y el Señor, a eso voy, el Señor Jesucristo les dijo esto. Dice, porque el que peca, el esclavo es del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el pecador hace pecado, es esclavo. ¿Y de quién es esclavo? De un señor que se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Porque Él es el que tiene ese control del pecado. No es el Señor Jesús. Es el diablo el que tiene controlado el pecado. Y quiere mantener el pecado siempre en la tierra. Porque es hijo de maldad. Y quiere también que los hijos de Dios vuelvan como el perro a su vómito otra vez. Pero no es así. El Señor nos levanta cuando caemos. Pero quiero que tomen eso en cuenta para que no se les vaya a ocurrir caerse. Porque eso es asqueroso. Volver otra vez a lo mismo. Bendito Dios. Entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, si tú vienes de la sana doctrina y caes en una doctrina errónea, y ahí te mantienes tranquilo porque pues como no te jalan la rienda ahí está todo bien, te permiten que andes como andes, no pasa nada. Tú tranquilo. La carne es así, se acomoda facilitamente. Y si ahí te dicen de libertad, pero realmente no te encaran con el pecado, entonces no hay libertad. No puede ser libre si el Hijo no los liberta. Y el Hijo los liberta con la palabra. Con esa nos liberta. Con su palabra, con su espada de 2 filos. Pero llega un hermanito con su espada desenvainada, ¿verdad? Con la palabra de Dios puesta como es. Y no, hombre, no lo reciben igual. Quieren hacerle lo que a Cristo, sacarlo de ahí. Bendito Dios. A los apóstoles les decían, no nos vengan a predicar en ese nombre. O sea, no nos vengas a decir de esas, no nos vengas a traer esas doctrinas de la ley. Eso ya pasó. No nos vengas a traer modas a nuestra vida de que no debemos usar esto y esto, lo otro. No. Quieren vivir actualizados las gentes. Entonces, para ellos uno es anticuado y no nos reciben. Así es la verdad. Eso es no recibir la verdad, estar en el error. Entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, estoy hablando de unas personas, ¿verdad? De un grupo, que sale de un lugar que ya se libertó, que el Hijo ya los libertó, pero caen en una congregación donde les empiezan a decir cosas que no. ¿Qué dice? Si han sido libertados por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, o sea, volviendo atrás, son vencidos. O sea, no hay que buscar la tentación para vencerla porque nos va a vencer. Cuidado. Eso es mentira, que voy a buscarla para vencerla. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso me lleva al espíritu inmundo que vuelve otra vez. El mismo Jesucristo lo dijo claramente, que el espíritu inmundo, habiendo salido, la casa queda limpia, ¿verdad? O sea, su cuerpo queda limpio. El Señor ya lo libertó, lo limpió. Pero pasa el tiempo, acuérdense que el espíritu inmundo, que es el enemigo, se va por un tiempo. A Jesucristo lo dejó por un tiempo y vuelve otra vez a la carga. Porque no lo va a dejar en paz así nomás. Tenemos una guerra constante. Entonces va a aprovechar cualquier descuido suyo para hacerlo caer otra vez. Y dice que vuelve ese espíritu y entonces encuentra la casa ya limpia y adornadita, ¿verdad? Y dice, no, pues aquí está medio difícil. Voy a traer otros 7 espíritus mayores que yo para tumbarlo. Y dice que el postrer estado de esa persona vuelve a ser peor que el que antes tenía cuando fue convertido. Es en eso en lo que caen esas personas. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, ¿cómo puedes cambiar la gloria de Dios por la del mundo, por la de los hombres? ¿Cómo fue? Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Acuérdense que estamos hablando por cuál camino vas. O sea, dejan el camino de la verdad. Mejor no les hubiera sido no conocerlo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Usted y yo tenemos un santo mandamiento. Sí. Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué les pasa? En el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ha visto usted, bueno, no sé usted, pero yo que fui de rancho, por así decirlo, miraba yo cómo lavaban a los puercos, ¿verdad? Y no les gusta bañarse a los puercos. Entonces los lavas bien y lo que sí les encanta es irse a meter al lodo otra vez. Eso sí les gusta. Al fango se vuelven a meter. Después de estar bien lavaditos ya. Me acuerdo cuando lavaban una puerca así blanquita y quedaba bien bonita. Más tardaban en lavarla que ir a enlodarse allá. Así hay muchos cristianos. Así les pasa. Y peor eso del perro está más fuerte todavía. Vuelve a su vómito, o sea, se lo vuelve a tragar. ¿Se da cuenta? La basura que ya se había quitado, se la vuelve a echar encima otra vez. Es peor todavía. Terminamos. Salmo 37, 5 al 9. Rápidamente. Que el tiempo aprema. Amén. Salmo 37. Ya dijimos lo que no nos conviene. Salmo 37. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Él es poderoso. 37, versos 5 al 9. Dicen, encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino. O sea, no andes en el propio camino tuyo, en tu conocimiento, no. Encomiéndalo a Jehová. Amén. Confía en Él y Él hará. O sea, Él te guiará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. O sea, te va a glorificar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace mal, por el hombre que hace maldades. O sea, no te irrites por eso, no te alteres. ¿Para qué te enojas? Ya tienen su pago ellos. Tú ves que andan haciendo maldad y están prosperados. Tranquilo. Job también se preocupó y estaba descontento, pero le dijo, Señor,
Tú ya sabes para qué están reservados esos. Ellos ya tienen lo que tuvieron en la vida, pero no quieren entender las razones. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, no te vayas a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por eso nos enseña y nos dice que no nos excitemos a hacer lo malo. Tampoco vayamos por el camino del perverso. Si tú estás viendo que ellos están prosperados y están haciendo mal, déjalo, no vayas a querer hacer lo malo también para ser prosperado. Porque esa prosperidad no nos sirve a nosotros para nada. Al menos no para la salvación. Y hay que guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. A veces le reclamamos. A veces, Señor, pues si yo estoy haciendo lo bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo? Es bueno decirle, Señor, ¿hasta cuándo me harás justicia? Está bien. Pero no reclamarle de otra manera. Por eso espera en silencio. No te alteres por motivo del que prospera en su camino. Amén. Bendito Dios. Entonces sigamos adelante, mis hermanos. No nos dejemos de guiar por algunas cosas que en otro tiempo éramos esclavos. Y si vemos que hay cristianos que han dejado el camino y han haciendo lo malo, no nos vamos a extraviar por ellos. No vamos a entrar en ese error, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla para que nosotros no nos confundamos, porque Él no es un Dios de confusión. Ellos pueden alabar y exaltar al Señor a su manera y viviendo como el mundo, pero eso no quiere decir que vayan a ser salvos. Mientras no estén conformes y reciban el señorío de Dios, porque Pedro dice, no reciben el señorío de Dios. O sea, no reciben corrección. Lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Porque cuando uno recibe a alguien como Señor, le obedeces a Él. Así es, amén. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No le obedecen. Dices que quieres salvarte, pero no haces lo que yo te digo para que te salves. ¿Por qué me llamas Señor entonces? Entonces eso es lo que Dios nos habla, que no hagamos y no nos excitemos porque ellos lo hacen así, es su problema. El Señor les habla siempre. Si ellos no quieren obedecer, nosotros vamos a obedecer al Señor. Luchemos por seguir adelante. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y hasta la próxima. Bendiciones.